Estimados y estimadas estudiantes, bueno, bienvenidos a esta clase sobre conductismo. Ya nos encontramos en la unidad 4, digamos se divide en dos partes. Esta primera parte vamos a abordar una corriente de la psicología que tuvo muchísima influencia y tuvo un protagonismo muy importante a principios del siglo XX especialmente, que se llama conductismo, y la segunda parte de esta unidad, que la vamos a ver la semana entrante, es sobre todo lo que está relacionado con la psicología cognitiva, ¿sí? Bueno, contarles también que esta semana estuvimos con algunos problemas técnicos. En verdad, yo ya había grabado este video y por alguna extraña razón no quedó compartida la pantalla, entonces el audio quedó desfasado de la imagen. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible porque esta vez sí salga bien. Y bueno, como verán, digamos, el título, ¿no?, de esta primera parte dice antimentalismo y el control del comportamiento, el conductismo, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver un poquito estas cuestiones de por qué antimentalismo y por qué esta idea, digamos, de control del comportamiento, ¿no? Además de esto, contarles que, digamos, hay varias desarrollos sobre conductismo. Digamos, nosotros vamos a trabajar con el conductismo clásico, eh, cuyo exponente es Watson, y para ello, digamos, para trabajar esta unidad, van a ver que tienen, digamos, dos textos que son bastante cortos. Uno es escrito de la mano del propio Watson, que se llama ¿Qué es el conductismo? La vieja y la nueva psicología en oposición. Y el otro es un texto de Sánchez Barranco Ruiz, un profesor de historia de la Universidad de Sevilla, que, digamos, este capítulo forma parte de un libro más grande, y, digamos, justamente nos centramos, como dije anteriormente, en el conductismo, lo que se conoce como conductismo clásico o condicionamiento clásico. Quienes todavía no cursaron, o cuando cursen teorías del aprendizaje, van a ver ahí en esa materia que hay otras líneas, digamos, del conductismo también que tuvieron gran desarrollo, gran impronta también en nuestro sistema educativo, que es el condicionamiento operante, cuyo referente es Skinner. Seguramente lo habrán escuchado nombrar. Bueno, nosotras decidimos hacer este recorte porque consideramos, digamos, que la postura de Watson nos permite también abrir muchas puntas para, digamos, seguir construyendo esto que venimos haciendo desde la primera clase, ¿no? Preguntarnos por el cuerpo teórico, el desarrollo, digamos, de las distintas líneas de la psicología y cómo van haciendo, ¿no?, este recorte de objeto, método, y por supuesto que estos recortes implican una determinada concepción de hombre, ¿no? De hombre, de sujeto, de ser humano, ¿no? Me refiero, ¿no? Cuando digo hombre no lo estoy diciendo en los términos negando la condición femenina, ¿no? Eh, Sino, digamos, la concepción de ser humano, ¿no? La concepción de sujeto que proponen las distintas líneas teóricas, ¿no? Entonces, en este sentido, Watson es un personaje muy interesante para que nos adentremos en estas preguntas, en estos interrogantes que a nosotras nos interesa abrir a partir de la cursada, ¿no? Así que bueno, en primera instancia, eso. Luego voy a correr para acá, así no les tapo la filmina. Bueno, contarles un poco acerca del personaje, ¿no? Siempre es interesante acercarnos también al desarrollo de estas corrientes que por detrás siempre traen, ¿no?, las figuras y protagonismos que también son interesantes para pensar, ¿no?, esta idea
de que ninguna teoría se construye por fuera de su contexto de época, de su momento histórico, de las demandas sociales que aparecen en ese momento, ¿no? Y que siempre estamos pensando en esa clave, las indagaciones que vamos haciendo a partir de la materia, ¿no? Bueno, entonces, contarles un poquito acerca de la historia de Watson. Él nació, ¿no?, a fines del siglo XIX, en un pueblo de la parte sur, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, un pueblo granjero, ¿no? Una persona que creció en un ambiente rural más o menos hasta los 13 años, y después se educó en instituciones religiosas porque tenía unos padres que eran muy religiosos, y que llega, digamos, de más grande a estudiar en la Universidad de Chicago. Allí, digamos, empezó a tener primero intereses por la filosofía, y después se fue acercando a esto que se denomina psicología experimental. Tuvo muchas influencias de la escuela, de los funcionalistas de la escuela de Chicago, y en ese momento, digamos, él empieza ingresa, digamos, a la Universidad de Chicago en el departamento de filosofía, y, digamos, su tesis de doctorado la realiza sobre la educación animal, ¿no? También contarles un poco que Watson se acerca primero a este espacio, después es convocado por la Universidad de Johns Hopkins a desempeñarse en la cátedra de psicología experimental y en el laboratorio de psicología comparada, ¿no? Y luego, digamos, en 1913 publica, digamos, uno de sus escritos que cobró mayor auge, que se denomina el manifiesto, o sea, es conocido como manifiesto conductista, ¿sí? En verdad se llama La psicología tal como la ve el conductista. En 1915, un par de años después, con solo 37 años, es nombrado presidente de la APA. Y en 1919 publica, digamos, otro libro que se llama La psicología desde la perspectiva conductista, ¿no? Luego Watson, unos años después, se ve obligado, digamos, a abandonar el mundo académico por un, digamos, escándalo amoroso. Digamos, se termina enamorando, termina teniendo un idilio amoroso con su asistente, con lo cual, digamos, la esposa termina pidiendo el divorcio, y esto, bueno, generó, digamos, un escándalo de índole moral, que, digamos, en donde lo obligan a pedir la renuncia, ¿no? Ahí se aleja del mundo académico y vuelve, digamos, no vuelve a participar de un espacio formal, digamos, en las universidades, pero empieza a trabajar un par de años después en una empresa publicitaria muy importante, y empieza, o sea, teniendo gran éxito, digamos, en ese espacio. Después se convierte en vicepresidente de esa compañía publicitaria, e inclusive, digamos, empieza ahí a realizar desarrollos vinculados a lo que se conoce como la etología del supermercado, o sea, observando, por ejemplo, la influencia que tienen, digamos, la disposición de los artículos en las góndolas de los supermercados, ¿no? Como esa disposición, digamos, que no es para nada casual, eso ustedes ya lo saben, ¿no? Cuando uno entra a un súper, nada de lo que está ubicado es casual, sino que está comprobado que según en dónde estén los productos, hay mayores posibilidades o índices de venta, ¿no? Eso por un lado. Después también empezó a tener, digamos, muchos aciertos en todo lo que tiene que ver con estudios sobre las formas de consumo. Así, por ejemplo, observó las influencias que tienen, digamos, en las ventas, los productos que son anunciados por personas famosas o respetadas. Así, por ejemplo, su empresa contrató a la reina Victoria Eugenia para un anuncio de la crema Pond's, por ejemplo, ¿sí? Y empieza como, bueno, a tener realmente gran éxito en ese ámbito, en el ámbito empresarial, comercial. Sin embargo, digamos, nunca se aleja de la escritura
de textos de psicología, pero empiezo a hacer, digamos, escritura de divulgación. Así, digamos, por tanto, este libro de la psicología, desde la perspectiva del conductista, este libro publicado en el 19, después tiene varias reediciones, y en 1930, digamos, la reedición de este artículo alcanza un volumen enorme de ventas, y bueno, realmente Watson es reconocido como un personaje, digamos, que no solo, digamos, dejó una huella en la historia, ¿no?, de la psicología, sino que también cuya personalidad, digamos, cobró mucho protagonismo, sobre todo por las formas de posicionarse en el campo científico y académico, ¿no? Bien, eso por un lado, ahí va. Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión del contexto, ¿no?, de producción de su teoría, lo que podemos ver, y en esto, ¿no?, para que lo tengamos en relación y lo pensemos en relación a la unidad 1, en relación a la unidad 2, bueno, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos en ese momento? Y cómo es que el conductismo cobra, digamos, tanta relevancia, ¿no? Bueno, pensemos en esto. En Estados Unidos en ese momento está, digamos, en un periodo de posterior, digamos, a lo que fue la guerra civil estadounidense, ¿no?, entre el norte y el sur, que marcó, digamos, una diferencia de aguas respecto de perspectivas más conservadoras, ¿no?, de familias que trabajaban en la producción de algodón, ¿no?, y digamos todo lo que implicó el proceso de industrialización, que bueno, que marcó, digamos, el triunfo, ¿no?, del norte sobre el sur. Hay una novela muy interesante, que la deben haber escuchado, Lo que el viento se llevó, relata de una manera muy linda como toda esa controversia social en ese momento. Entonces, bueno, en ese momento, digamos, Estados Unidos está en un proceso de modernización, de industrialización, ¿no? Y acuérdense esto, ¿no? Entramos en un momento en donde, digamos, la sociedad empieza a estar configurada por valores como el individualismo, ¿no?, todo lo que implica el pragmatismo, el culto al trabajo, acá empieza a gestarse, ¿no?, también toda esta idea del sueño americano, ¿no?, que ustedes habrán escuchado estas expresiones, que de alguna manera se traducen en ideas vinculadas a, bueno, digamos, es importante saber hacia dónde uno quiere llegar, trabajar duro, y todo será posible, porque Estados Unidos es un pueblo, es una tierra que puede alojar y donde el que se lo proponga puede conseguir el éxito individual, ¿no? Hay ahí toda una configuración, digamos, de ideas que favorecen que teorías como el conductismo, digamos, cobren relevancia, ¿no? Y pensemos en esto, ¿no? La ciencia, digamos, en este momento está en auge toda esta idea de la ciencia como promesa de progreso, ¿no? Un nuevo orden en donde, digamos, la racionalidad, digamos, la creencia, digamos, en que es la ciencia la que puede dar las respuestas a los dilemas de la existencia, ¿no? Ya no la religión, ¿no? Recuerden esto para ponerlo en relación con las otras unidades. Bien, entonces, con todo este contexto de producción, ¿no?, de la teoría, a ver si podemos pasar la filmina, calé bien, vamos a pensar, bueno, en qué antecedentes hunde, digamos, sus raíces, valga la redundancia, esta propuesta, este cuerpo teórico, ¿no? Bien, en este sentido es importante pensar que en este momento estaba habiendo todo un debate, ¿no?, acerca de, bueno, cuáles son los parámetros que se construyen, ¿no?, a nivel del campo científico para delimitar qué es una ciencia y qué no, una discusión, ¿no?, acerca de, digamos, todas estas perspectivas que ponen en tela de juicio miradas más especulativas, ¿no?, acerca de la ciencia. Ahí tenemos, bueno,
antecedentes que favorecen, digamos, el desarrollo del conductismo como teoría, ¿no? Como lo es la psicología comparada o animal, cuyo uno de sus exponentes más importantes es Thorndike, ¿no? Con propuestas e investigaciones vinculadas a la inteligencia animal, perspectivas donde empieza a haber también estudios sobre ciertas conexiones entre respuestas de los animales, ¿no? Bueno, el funcionalismo de la Escuela de Chicago, como nombré al comienzo, ¿no? Con John Dewey a la cabeza, ¿no? Esta mirada de empezar a pensar en una filosofía pragmática, ¿no? En algo que ya corra un poco el eje de la cuestión más especulativa y pensar en cómo se traducen algunas ideas en el orden de lo real y de lo práctico. Bueno, sin dudas, digamos, la teoría ¿no? de la evolución de las especies de Darwin marca un quiebre, ¿no? De paradigmas en cómo pensar el lugar del hombre, ¿no? En la naturaleza, y en esta idea que va a ser va a cobrar, digamos, mucho protagonismo en la propuesta del conductismo, que es la continuidad entre las relaciones, la continuidad entre el animal y el hombre, ¿no? Después lo vamos a profundizar, pero digo aquí, con toda esta propuesta y esta mirada respecto de si podríamos pensar procesos homologables o que se traducen linealmente ciertos estudios que se pueden hacer con animales a las prácticas que después realizan los humanos, ¿no? Bueno, después sin dudas un antecedente central es todos los descubrimientos realizados por Pavlov, ¿no? El fisiólogo ruso. Seguramente habrán escuchado hablar del perro de Pavlov, ¿no? Quien hace sus estudios sobre justamente el condicionamiento de ciertos estímulos para favorecer procesos de salivación del perro, ¿no? Ahí, digamos, Pavlov lo que empieza a descubrir en esta propuesta, en estos experimentos, es cómo la adición, digamos, de un estímulo neutro a un estímulo incondicionado genera, digamos, una respuesta condicionada. O sea, cómo, digamos, la asociación entre un estímulo que en principio es neutro con un estímulo incondicionado, la sucesiva repetición de estos dos estímulos va a generar, digamos, en el animal una respuesta condicionada. Es decir, un estímulo que el sonido de la campana que acompaña, digamos, el alimento, va a producir después, en ausencia del alimento, la secreción y la salivación del animal, ¿no? Bueno, uno de este descubrimiento, digamos, es uno de los ejes centrales sobre los que se va a sentar también, ¿no? La propuesta del conductismo. Bien. Y acá es interesante, y ustedes, a ver si puedo pasar a la otra filmina, buenísimo, lo tienen en el texto que tienen para leer de Watson, ¿no? Que realmente no tiene desperdicio porque es una escritura muy llevadera, ¿no? Ahí Watson lo que va a plantear justamente es su posición, ¿no? Primero en el campo científico y sobre todo, digamos, las discusiones que mantiene respecto de otros que están también, que tienen también protagonismo en el campo de la ciencia y que todo el tiempo nos lleva a preguntarnos también a nosotros sobre estas lecturas que podemos hacer respecto de la psicología, ¿no? ¿Qué tipo de constructo psicológico va a proponer el conductismo? ¿Cómo se va a posicionar, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los dualismos o los binarismos que atraviesan a la psicología? Y acá, digamos, lo interesante de Watson es su postura, digamos, sin pelos en la lengua, por decirlo de una manera sencilla, acerca de lo que considera sobre las otras ciencias y a su vez los modos en los que va marcando posición respecto de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, bueno, no sé si se entiende lo que elegí acá con mi imagen, pero es la especie de como un, ¿no? Como si fuera una especie de velo, de sombra, ¿no? Que de alguna manera refiere a esta idea de lo inaprehensible, ¿no? Que es el alma. Entonces, por ejemplo, es interesante esta cita que dice el autor que plantea, ¿no? Nadie ha palpado nunca un alma o la ha visto en un tubo de ensayo,
o ha entrado de alguna manera en relación con ella, como puede hacerlo con los otros objetos de la experiencia diaria, ¿no? Fíjense aquí, bueno, ¿no? La discusión que mantiene de alguna manera, o cómo sienta cabeza respecto de todas las miradas dualistas sobre las relaciones mente y cuerpo, ¿no? Con una mirada que va a discutir mucho con las propuestas que hunden sus raíces en el dualismo, ¿no? Cartesiano, sobre todo porque es un momento muy álgido en donde muchas, diversas escuelas están procurando erigirse como científicas, ¿no? Y entonces, en este sentido, también va a empezar a discutir con las propuestas mentalistas, va a tener una discusión explícita, digamos, con Wundt, de alguna forma, ¿no? Uno de los, el padre, digamos, de la psicología, porque va a discutir esta idea de mente, ¿no? Esta idea de, bueno, cómo podemos estudiar o cómo la psicología puede encargarse de estudiar sobre un fenómeno que no se puede asir, ¿no? En el sentido de agarrar a nivel concreto y real, como lo es la mente, ¿no? Es algo muy subjetivo y que no puede ser, digamos, generalizado, ¿no? Entonces, Wundt va a rechazar de una manera bastante fuerte la idea de conciencia, ¿sí? Y va a llamar, digamos, inclusive las opiniones de las opiniones de Freud, lo va a llamar como, ¿no? Como vudú, va a decir que muchas de estas ideas sobre el alma, sobre la introspección como método, responden más que nada a miradas supersticiosas respecto de el ser humano, y que eso no puede ser, digamos, objeto, digamos, serio de un análisis científico si la psicología pretende, digamos, ocupar un lugar importante, ¿no? en el campo de la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante la propuesta de conductista, porque va a ser una ruptura con otras líneas que en ese momento estaban teniendo auge, como, bueno, ya lo mencioné, el mentalismo de Wundt. Por eso ustedes en el título, digamos, de esta unidad, justamente la propuesta, el nombre es ese, ¿no? Antimentalismo y control del comportamiento, ¿no? O sea, nada que refiera al orden de lo subjetivo, de lo singular, puede ser objeto de análisis de la psicología, ¿no? En ese sentido, digamos, bueno, con el funcionalismo, va a discutir con la Gestalt también, ¿no? Y con todas estas ideas de la Gestalt, en donde se le da un lugar preponderante, ¿no? a las formas de la percepción, ¿no? Y bueno, y por supuesto, o sea, obviamente uno de sus rivales más claros es el psicoanálisis, claramente por la propuesta totalmente opuesta, que ya lo vamos a ver en las próximas unidades, ¿no? Entonces, de alguna forma, digamos, el conductismo, o sea, plantea una ruptura. Espero que esto se entienda como la idea de esta línea fue como marcar como que hay un quiebre, una ruptura, ¿sí? De orden epistemológico, de orden metodológico, de orden ideológico, acerca de las otras teorías psicológicas de la época, en donde, digamos, bueno, el manifiesto conductista se va a plantear como una de estas primeras discusiones abiertas, y claramente como una de las primeras construcciones posibles de hacer otra psicología, del desarrollo de otro tipo de psicología que claramente sea justamente de orden científico, ¿no? Entonces, bueno, justamente va a quedar bastante explícita en las distintas lecturas, y ustedes lo van a ver de una forma muy clara en el escrito que tienen desde la propia mano de Wundt, con, digamos, las miradas de la idea de conciencia y la idea de introspección, ¿no? O sea, la introspección no puede ser un método válido, y la observación, en cambio sí podemos pensar que la psicología tiene que poder recurrir, digamos, a la observación, a la manipulación y al control, ¿no? De hecho, él en un momento de uno de los escritos dice, la conciencia es una entidad inaprensible y la introspección un método impreciso, deberían ser sustituidas por la observación y la manipulación experimental de la conducta observable, ¿no? Porque en tal caso, lo que vamos a ver ahora
justamente es que el recorte, digamos, el constructo que va a, psicológico sobre el que va a erigir, digamos, su disciplina, Watson, es la conducta observable. O sea, yo no puedo meterme en los estados de ánimos de alguien, en la tristeza, en la alegría, en las sensaciones, en las emociones, con lo cual, digamos, lo que sí puedo es observar su conducta. Para ello, digamos, ya lo vamos a ver más adelante, hay una apelación constante, digamos, a esta idea sobre cómo todo fenómeno, digamos, de la vida humana puede ser de alguna forma transformado en unidades de análisis cada vez más pequeñas para poder ser analizado. Ahora vamos a entrar un poco más en esto, no se preocupen. Pero entonces, el recorte, digamos, es ¿no? La conducta observable. Él va a decir, digamos, en uno de sus textos, esto, ¿no? El conductista, en sus esfuerzos por lograr un esquema unitario de la respuesta animal, no reconoce ninguna línea divisoria entre el ser humano y el animal. Fíjense acá ¿no? Lo que yo marcaba hace un ratito, ¿no? Las continuidades entre el ser humano y el animal, y fíjense cómo plantea esta idea, ¿no? Que la conducta del hombre, con todo su refinamiento y su complejidad, solo forma, digamos, una parte del esquema total de la investigación conductista, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Esta gran apuesta al estudio de la conducta con el objetivo justamente de el control, de la predicción de la conducta, ¿no? Lo que él va a plantear es justamente una confianza enorme en que, digamos, yo puedo observar la conducta, el objeto de análisis de la psicología tiene que ser la observación de la conducta para poder predecirla y poder, digamos, de alguna forma modelar el comportamiento del ser humano, ¿no? Y acá entramos a estas tensiones un poco, ¿no? Que nos planteábamos en las primeras unidades, que planteaba Rose, que planteaba Stecher, ¿no? Respecto de la tensión entre el control, ¿no? Emancipación y control, ¿no? Controlar la conducta, ¿para qué? ¿Desde qué lugar? Bueno, ¿no? Ahí vamos a entrar de nuevo en estas discusiones que nos proponen, ¿no? las teorías. Y en tal caso podríamos pensar, digamos, que sacar en limpio, digamos, algunas de los postulados, ¿no? Entonces, lo que va a decir Watson es que la conducta puede ser analizada con éxito mediante métodos objetivos de la ciencia natural, que la conducta se compone de secreciones glandulares y movimientos musculares. Fíjense cómo es reducida esto que yo les decía, esta mirada elementarista, ¿no? O sea, se puede reducir la conducta de elementos cada vez más pequeños, y la conducta se reduce, digamos, a movimientos musculares y secreciones glandulares. Y acá de nuevo esta necesidad de poder asirse o adherirse, ¿no? al marco de las ciencias naturales y exactas, para poder, de nuevo, ¿no? Marcar su posición respecto de la psicología como ciencia, ¿no? Entonces, lo que va a decir ahí es que cualquier, digamos, fenómeno es reductible, digamos, cualquier conducta va a poder ser reducida a procesos físicos y químicos, y que toda respuesta humana, digamos, va a obedecer a un estímulo específico, ¿no? Y digamos, de nuevo esta idea, ¿no? Que o sea, la conciencia no puede ser, la conciencia entendida como una interioridad, bueno, que podríamos pensar como subjetividad, ni siquiera imagínense la propuesta del sujeto dividido que va a plantear el psicoanálisis, ¿no? Entonces ahí, digamos, podemos ver cómo de forma clara, digamos, están estas pretensiones de fundar una ciencia objetiva y científica con los métodos de las ciencias biológicas, especialmente de la física y de la química, ¿no? Como el objeto, digamos, de estudio tiene que ser, digamos, por eso elegí acá, ¿no? Medible, observable, cuantificable, ¿sí?
por lo cual, digamos, no puede ser ninguna interioridad del ser humano, ¿no? Al mismo tiempo, y acá, digamos, otra cuestión que es interesante, es, bueno, de nuevo, ¿no? Esta idea de la continuidad entre la homologación entre el hombre y el animal, y después, digamos, todas las efectos, digamos, que tuvo esta perspectiva en la idea de aprendizaje, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera la propuesta es pensar que así como aprenden, digamos, las ratas y las palomas, que eran, digamos, los objetos de experimentación de los animales más comunes con los que experimentaban los conductistas, pueden aprender las personas, ¿no? Eso después lo vamos a ver un poquito más, ¿no? Pero entonces, de nuevo, volvemos a esta idea, ¿no? O sea, como no puede ser la conciencia algo, digamos, por eso puse un signo de pregunta acá en este rostro, ¿no? La conciencia no sabemos qué es, o sea, no sabemos cómo podemos arribar a ella, porque solo podemos arribar a ella por medio de la introspección, y la introspección, digamos, no es imprecisa, desde el punto de vista del conductismo watsoniano. Entonces lo que se va a plantear acá es este famoso esquema de la caja negra, que bueno, en este caso quedó gris, entre estímulo y respuesta, ¿no? O sea, entre el estímulo que antecede, digamos, a la respuesta de una conducta, de un organismo, no sabemos, digamos, qué es lo que hay, entonces no nos tenemos que, no podemos, no es que no sabemos lo que hay, sino que no podemos, digamos, conocerlo, al menos a través de los métodos que propone, de los métodos objetivos que propone el conductismo, ¿no? Entonces, acá también yo elegí una frase de Watson, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Por favor, no se piense que en su interior el cuerpo es distinto o más misterioso que en su exterior, ¿no? De nuevo, como toda esta propuesta objetivista de romper con el mentalismo, ¿no? Y que, digamos, el objeto de la psicología, digamos, va a ser el comportamiento humano en función de los estímulos que anteceden, digamos, a una respuesta del organismo, ¿no? Y acá también, en esta mirada, aparece, digamos, la fuerte impronta de la importancia que le otorga, digamos, esta teoría en primera instancia al aprendizaje, o sea, le da un lugar muy grande al aprendizaje, y en ese sentido por eso digo que un cuerpo teórico en sí mismo puede ser mirado con un solo lente, ¿no? Si no, siempre queda como, bueno, el conductismo siempre es pensado como el eje del mal, y las otras propuestas teóricas son las únicas, digamos, propuestas válidas. No es la intención, ¿no?, del recorrido que proponemos en esta materia, sino que ustedes puedan identificar las argumentaciones, los recortes, las miradas sobre los sujetos y las construcciones psicológicas, digamos, de cada línea teórica. Pero bueno, en esto me estoy yendo por las ramas, vuelvo a esta idea de que al tener el aprendizaje en un lugar tan importante, porque la conducta puede ser modelada y puede ser, se puede llegar a predecir, digamos, la herencia tiene, digamos, y en lugar de lo instintivo y de lo hereditario, va a tener, digamos, un lugar muy secundario en la teoría watsoniana, y esto es bastante progresista para la época. Pensemos después cómo todas las teorías, digamos, que le dan una importancia y una impronta muy grande a la cuestión de la herencia, después triunfan y tienen una gran adhesión, y de alguna forma, bueno, favorecen todas las argumentaciones que permitieron, no sé, que en la Segunda Guerra Mundial se construyan campos de exterminación para matar a los judíos, ¿no? Digo, como pensemos los alcances de las teorías. Entonces, en ese sentido, si bien es progresista esta perspectiva, y acá podríamos decir que es interesante la discusión que propone con las miradas hereditarias, al entrar después en una cuestión tan cerrada sobre el control y la predicción de la conducta, bueno, vuelve a entrar ahí en una contradicción interna, ¿no? Y digamos aquí la fuerte importancia del aprendizaje y esta mirada, ¿no?, del fuerte del ambientalismo, ¿no?
la importancia, digamos, que tiene el entorno a la hora de establecer hábitos y comportamientos de la personalidad, ¿no? Acá también hay un eje como muy importante para pensar, y cómo, digamos, esta idea de que hay una caja negra, ¿no?, entre estímulo y respuesta, si la ponemos en relación con el, ¿no?, con el texto de Cassirer, ¿no?, sobre el hombre como un animal simbólico, ¿no? O sea, ¿dónde queda, digamos, lo simbólico? ¿Dónde quedan todos esos procesos en esta propuesta, ¿no? No hay lugar para ello, porque es del orden de lo subjetivo. ¿No? Y aquí está la famosa frase, este ambientalismo extremo, este fe, digamos, en el ambientalismo, se ve, digamos, en esta frase famosa de Watson, que plantea esta idea de darme una docena de niños sanos y bien formados y mi mundo específico para criarlos, y yo me comprometo a tomar cualquiera de ellos al azar y entrenarlo para que llegue a ser cualquier tipo de especialista que se quiera escoger. Médico, abogado, artista, mercader, y sí, incluso mendigo y ladrón, sin tener para nada en cuenta sus talentos, sus capacidades, sus tendencias, habilidades, vocación o raza de sus antepasados. Fíjense cómo, digamos, esta frase tan famosa, es una de las frases famosas de Watson, deja ver esto, ¿no? O sea, por un lado, ¿por qué esta teoría también tuvo tuvo auge, tuvo una adherencia muy importante y fue, digamos, marcó una huella, no en cualquier país, sino justamente en Estados Unidos, el país del sueño americano, donde no importa, digamos, de dónde venís, tus talentos, tu raza, sino lo que hagas, ¿no? O sea, si lo pensamos desde ese lugar, la propuesta, digamos, de la mirada del conductismo clásico. Y por otra parte, digamos, cómo esto también conlleva a una confianza absoluta en el control de la conducta a través del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, estas tensiones son las que nos interesa un poco señalar y marcar, ¿no? Después, acá esto está en el texto de Sánchez Barranco, Ruiz, donde va a plantear estos campos de investigación del conductismo, que me pareció que estaba muy interesante para ir de eso, como armando como un pequeño esquemita, ¿no? Bueno, entonces el conductismo se va a encargar, ¿no?, de los movimientos voluntarios, o sea, de los hábitos corpóreos y explícitos del ser humano, ¿no? Y los hábitos emocionales, perdón, van a ser pensados como actividades glandulares y viscerales del cuerpo, y dentro de estos hábitos emocionales, Watson va a distinguir entre tres emociones, digamos, básicas, que son el miedo, el cólera y el placer. ¿Sí? Ahí, digamos, la emoción va a ser definida para Watson como una pauta, digamos, de reacción de origen hereditario que implica profundos cambios en la corporalidad, particularmente en los sistemas glandulares y viscerales, ¿no? O sea, las emociones van a ser definidas en términos de cambios, ¿no?, en las actividades de las glándulas y de las vísceras, ¿no? De nuevo, fíjense cómo aparece esta mirada, digamos, en donde la conducta puede ser, la conducta del hombre puede ser analizada cada vez en partes más pequeñas. No me sale la palabra en este momento, pero tiene un nombre. Y digamos cómo estos movimientos voluntarios, esta idea de mirar los hábitos corpóreos específicos, ¿no?, son para Watson van a ser, digamos, la base del resto del resto de los movimientos, ¿sí? Y se adquieren por ensayo y error, ¿no? Esta mirada del ensayo y error, y digamos, por ejemplo, el miedo lo va a definir, digamos, como algo que se provoca a través de ruidos intensos, el cólera, digamos, el enojo, la ira, lo va a definir, digamos, como algo que aparece, como una conducta que aparece cuando se restringe al sujeto de los propios movimientos del exterior, es decir, si hay alguien que está agarrando, que está prohibiéndole a una persona que se mueva, ¿sí? Y el placer, o después en otros escritos aparece como amor,
es definido en términos de una estimulación agradable, especialmente, por ejemplo, en las zonas erógenas, ¿no? Y acá también vemos, por ejemplo, cómo empieza a esta perspectiva tan centrada, ¿no?, en el objetivismo, en una metodología experimental, observable, cuantificable, bueno, cómo empieza a presentar algunas dificultades a la hora de analizar y de pensar al ser humano, ¿no?, en toda su complejidad, que es un poco lo que estuvimos viendo también cuando trabajamos los distintos mitos que Blecher aborda respecto de las concepciones del ser humano, ¿no? Y bueno, y con más razón, digamos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Este lenguaje va a ser explicado, digamos, también desde una mirada asociacionista, y el pensamiento va a ser, digamos, definido como el conjunto de pequeños movimientos laringeos que acompañan el habla, ¿no? Todo está como desgajado, o sea, todo puede ser pasible de ser analizado a través de eh, la partición de la conducta en unidades de análisis cada vez más pequeñas, que siempre van a remitir, digamos, a una parte fisiológica corporal, ¿no? O sea, como que eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y acá ustedes lo tienen como material audiovisual ahí colgado en la página, ¿no? Los experimentos, este fue uno de los más famosos, de Watson, que fue el pobre pequeño Albert. Ya me sale decirle pobre porque miren la cara de, de seriedad que tiene ese niño en esa foto. No, bueno, realmente el pequeño Albert fue conocido, uno de los casos más conocidos digamos, más divulgados. De hecho, digamos, fue un experimento que llevó, digamos, adelante con Rosalie Reiner, quien fue, digamos, después su mujer, o sea, quien ocasionó el escándalo a través del cual después él tiene que dejar y abandonar sus cargos en la universidad, ¿no? Bueno, con ella él lleva a cabo el experimento, digamos, del pequeño Albert, y digamos el objetivo de trabajar con este niño está vinculado a trabajar con la emoción del miedo, ¿no? Cómo puede, digamos, condicionar la reacción de miedo en Albert, digamos, hacia, digamos, en este caso va a ser un conejo. La verdad que hay distintas versiones sobre el caso, algunos hablan de un conejo, otros hablan de un perro, otros hablan de un elemento, digamos, peludo. Bueno, indistintamente, digamos, otros hablan de una rata, indistintamente, digamos, lo que va a plantear el experimento de este caso es cómo eh, eh, Watson condiciona la reacción de miedo en un niño, en un pequeño que tenía 11 meses. ¿No? Entonces, un conejo que inicialmente no provocaba en el niño ninguna reacción adversa, va, digamos, asociando, digamos, la presentación de este animal peludo con un ruido muy fuerte, y, digamos, empieza a condicionar una reacción de miedo en el niño. Entonces cada vez que el niño ve, digamos, un animal peludo, ya sea un conejo mismo, o una rata, o un perro, o una máscara peluda, o algo que le recuerde como ese primer objeto de temor, el niño llora, ¿no? Va bien, o sea, lo que muestra es cómo condiciona esta reacción de miedo y cómo esta reacción se generaliza con otros estímulos similares. Este caso, digamos, a la vez, además de ser muy conocido, también hoy en día también es criticado en términos de cuestiones científicas, ¿no? Digo científicas, cuestiones éticas, ¿no? ¿Qué pasó? Como en algunos lugares, por ejemplo, leí que nunca le pidió la autorización a la madre, en otro lugar leí que Albert era un niño que estaba, digamos, en un hospital, digamos, que no tenía adultos a cargo, bueno, ¿no? Pero en definitiva, más allá de eso, digamos, este caso es controvertido también a nivel ético, porque el niño es tomado como un objeto, ¿no?, de experimentación, al igual que un animal. Y de hecho, o sea, por ejemplo, lo que muestran o lo que dicen sobre este experimento es que no hubo posibilidad después de que este niño desaprenda esta conducta de temor que desarrolló con estos animales peludos, ¿no?
Entonces, bueno, acá está, digamos, un escrito de Watson acerca del miedo. Dice: nuestros experimentos con niños, y en especial los efectos con criaturas que carecen de hemisferios cerebrales, en quienes la reacción de ruido es más acentuada, pronto nos enseñaron que los ruidos fuertes casi invariablemente suscitan una marcada reacción desde el mismo momento del nacimiento, ¿no? Fíjense, la mirada también, ¿no? O sea, imagínense si nosotros, o sea, pudiéramos pensar en una posibilidad de intervención hoy en día con esta definición de miedo, ¿no? O sea, empezamos a ver un poco acá cómo, cómo empieza como empieza a mostrar este campo teórico, este cuerpo teórico empieza a mostrar ahí un poco sus limitaciones, ¿no? A la hora de analizar la conducta, ¿no? El miedo queda muy reducido en esta perspectiva, ¿no? Si lo pensamos así, ¿no? Y así con otras emociones como el amor. Ven acá, por ejemplo, habla de, dice: son evidentes estímulos de las respuestas amorosas, el acariciar la piel, las cosquillas, el mecimiento suave, el coqueteo de la barbilla. Esta respuesta es particularmente provocada con mayor facilidad por la estimulación de aquellas zonas que, a falta de un término más apropiado, podemos llamar erógenas: tetillas, labios y órganos sexuales. Fíjense cómo también acá está tomándole prestada una palabra que es, digamos, patentada por el psicoanálisis, ¿no? Como la palabra zona erógena, y dice, a falta de un término más apropiado, porque se está peleando con el psicoanálisis, ¿no? Bueno, podemos llamar zonas erógenas tetillas, labios y órganos sexuales, ¿no? Entonces, él va a decir esto, ¿no? Las emociones son reacciones corporales a estímulos específicos que implican profundos cambios en la corporalidad, como ya lo dije antes, ¿no? Especialmente de los sistemas glandulares y viscerales, ¿no? O sea, toda conducta compleja puede ser analizada si se la reduce y se la, tengo la palabra en la punta de la lengua y no me acuerdo cómo se llama, si se la reduce esto en partes más pequeñas, ¿no? Y acá, digamos, una nota de color, ¿no? Porque, digo, para pensar que este fue un personaje muy controvertido, encontré, digamos, algunas cosas en un texto que habla sobre las relaciones entre Watson y justamente un poco esto que yo les planteaba más al comienzo, ¿no? Cómo esta teoría logra gran adherencia no solo, digamos, en el campo científico del momento, sino también en la sociedad estadounidense, justamente por los valores, por la propuesta de los estilos de vida que en ese momento estaban en boga, por el auge, ¿no? del crecimiento del sistema capitalista también, ¿no? La creencia, bueno, en la idea del consumo, del mercado, digo, ¿no? Como un montón de cuestiones que nos hacen pensar en estas líneas que se entrecruzan al momento de que una teoría tenga, digamos, tanta adherencia, ¿no? Y acá es interesante, ahí habla sobre la mujer, y fíjense lo que dice, ¿no? ¿Qué diría una feminista hoy en día sobre esto? ¿No? Dice: hoy en día las mujeres, las esposas, no tienen suficientes cosas que hacer, los avances científicos y la producción en masa han hecho que sus tareas sean tan fáciles que les sobra demasiado tiempo libre, y utilizan ese tiempo para destruir la felicidad de sus hijos, ¿no? Fíjense, por un lado, esta mirada tan progresista, por decirlo de algún modo, ¿no? Con todas las contradicciones que podamos pensar, pero acerca de la modelación de la conducta, de la posibilidad, digamos, de que se puede, en base a los estímulos específicos, podemos desarrollar distintas personalidades, podemos controlar, podemos predecir la conducta. Sin embargo, las mujeres ocupan un lugar muy estático, digamos, en la mirada ¿no? watsoniana, quien a su vez, digamos, tenía una idea de o sea, su mirada acerca de la familia era muy cruda, decía que la familia era una institución enferma, y que inclusive, digamos, proponía, por ejemplo, esto como una revolución en las formas de organización familiar, que él decía que las parejas tenían que mantenerse, digamos, como núcleo. Sin embargo, digamos, los niños no deberían ser criados por sus padres naturales, sino que tendrían que, por ejemplo, pasar de casa en casa, viviendo un solo mes con cada familia para evitar, fíjense esto, ¿no? Para evitar, digamos, que aprender conductas, digamos, indeseables, para evitar el aprendizaje de hábitos que
no estaría bueno que los niños desarrollen, ¿no? Entonces, bueno, nada, cómo empiezan a aparecer estas propuestas, estas miradas, ¿no? Y acá nuevamente, ¿no? Podríamos pensar esto, ¿no? Que la psicología conductista de Watson, o conductismo clásico, ¿no? Hace un fuerte énfasis en el objetivismo, o sea, la insistencia en técnicas objetivas, la ruptura con las miradas mentalistas, con las miradas acerca del alma, con el dualismo, ¿no? Su orientación respecto de la mirada sobre el estímulo y la respuesta, ¿no? Cómo, digamos, el objeto de la psicología tiene que limitarse al estudio del comportamiento humano, digamos, en función de los estímulos antecedentes, ¿sí?, que afectan al organismo y las subsiguientes respuestas que éste desarrolla, la importancia del aprendizaje, dando, digamos, un lugar muy secundario a lo instintivo, y en general, digamos, a la herencia, por sobre todo, digamos, en el caso del ser humano, bueno, el ambientalismo fuerte, o sea, la importancia del entorno, a la hora del desarrollo de hábitos y comportamientos de la personalidad, ¿no? Y digamos, también una cuestión que quisiéramos como marcar también es que muchas veces esto, ¿no? Aparece el conductismo como el eje del mal, como pensándolo en relación a las tensiones con el sistema escolar, muchas veces se suele reducir que cualquier aspecto, digamos, tradicional de la escuela, cualquier forma de orden tradicional, ya es asociada con conductismo, ¿no? Y digamos, el conductismo lo que hace es poner un fuerte énfasis, y no es así, ¿no? No nos interesa como poner en discusión eso, que no cualquier práctica tradicional de la escuela necesariamente implica ser conductista. El conductismo va a poner un énfasis muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la modelación, o sea, la modificación de la conducta, la predicción de la conducta, bueno, eso especialmente. Y bueno, espero que más o menos hayan quedado claros estos aspectos centrales, que podamos pensar entonces este posicionamiento watsoniano respecto de, ¿no?, su posicionamiento en relación a los dualismos, a los binarismos que atraviesan a la psicología como disciplina, ¿no? Las relaciones entre, digamos, herencia-ambiente, innato adquirido, los dualismos mente-cuerpo, digamos, las formas de construcción del objeto de estudio, las tensiones que podemos pensar entre las respuestas o las demandas, ¿no?, que esta teoría puede implicar, digamos, para esta cuestión ¿no?, del orden social, ¿sí? Y que bueno, que podamos empezar a ir construyendo, digamos, este recorrido, y que podamos incluir esta línea de la psicología con estos ejes de análisis, ¿no? Bueno, espero que estén bien, que tengan, bueno, no sé a qué hora verán este video, una linda tarde, una linda mañana, según el horario. Y bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene también en las clases sincrónicas que estamos teniendo. A través obviamente, virtuales. Bueno, espero que estén bien y nos vemos, nos leemos la semana que viene. Hasta luego.